libres de intervenir en la conversación. Estamos haciendo un poquito de tiempo. ¿Cómo les fue? ¿Cómo vienen? ¿Algún comentario? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna observación? ¿Algún pedido? ¿Alguna señal de vida? Hay varios holas y buen días, con lo cual los podemos tomar como señales de vida. Sí, me cuesta identificarme con usted. Sí, sí, sí. Sí, tal cual. Ay, lo que no sé. Sí, estamos 29, así que va. Bueno, ¿alguien tiene algún comentario que hacer sobre cómo fue la primera semana cursada? Estoy leyendo el chat, así que pueden escribir, sin problemas. Más o menos organizaron, ya tienen todo el material. Intenso cursar todos los días acá, dice Alicia. Intenso la palabra correcta. Con mucha tarea, bueno. Estamos preocupados que se olviden. Bueno, preocupaciones entretenerlos en la cabeza. Sí, información hay mucha, la ventaja que tiene, relativamente a lo que hemos dicho, es que en algún sentido los temas se repiten. Pues se está discutiendo enlace, estructura, reactividad, usos, obtención, y ahora otro compuesto. Enlace, estructura, reactividad, usos, obtención y así, todo el tiempo. Así que, si bien es lógico que al principio sea mucho, porque es mucho, pero con el tiempo la esperanza es que vaya a decantar. Sí, el tema del inglés es un problema personal, es una situación. Una recomendación, la facultad tiene cursos de distintas modalidades de cursos de inglés excelentes, ¿sí? No sé si alguno, o sea, recibirán los mails también, o sea, cuando tengan algún espacio en algún cuatrimestre, traten de mirar un poco. La verdad que son muy buenos y hay de distintos, hay por niveles, hay algunos que son de comprensión del texto, como que distintas modalidades también es una buena alternativa. Pero el inglés sí, el inglés es una herramienta más que muy necesaria para la carrera que seguimos, ¿sí? Sí, el problema que tenemos ahora, en este momento en particular, los cursos de inglés Sí, están estallados. tan estallado. Ya no quería decir las negativas en el sentido que, pero bueno, nada, es posible anotarse igual el cuatrimestre que viene. Sí, la gente aprovechó muchísimo para hacer idiomas. Pero no dejan de ser excelentes y en los últimos años se han ampliado. Bueno, ya somos 31, así que más o menos Bueno, estamos... sí, ya son las 5, me parece razonable que empecemos. Bueno, seguimos con la maratón de la tabla periódica. Lo que nos toca, se ve la presentación, ¿no? La compartida Sí, ya. Ok, yo me hermoso. Lo que nos toca hoy en el menú es oxígeno, ¿sí? Y... esperen un segundito. Me agarro el puntero. Bueno, sabemos en qué lugar de la tabla periódica estamos, ¿no es cierto? Estamos en el cuadrante superior derecho. ¿Qué nos dice eso con respecto a las propiedades de enlace del oxígeno? Como dice la transparencia, dice, tenemos que esperar que sea un átomo o la química del oxígeno, del elemento oxígeno en general, es una química dominada por los enlaces covalentes, a lo que se suma también que, siendo un elemento muy electronegativo,
tiene tendencia a formar aniones. Así que esa es la química que tenemos que esperar ahora. Empiezo con una cosa que es extraña. No el verdadero comienzo, pero bueno, vamos por lo que dice ahí. Dice, el oxígeno es el tercer elemento más abundante en el universo. La abundancia en el universo no siempre es lo que domina la abundancia en la corteza, que es la que en principio nos interesa principalmente a nosotros. El oxígeno es el elemento más abundante en la corteza terrestre. La razón de eso, ya lo comentamos la clase pasada cuando hablamos de hidrógeno. El hidrógeno y el helio forman moléculas. El helio es un gas noble, así que está presente como átomos que están en la atmósfera. El helio tiene súper radio pequeño, así que es el ejemplo de poca fuerza de Van der Waals. Así que es definitivamente un gas, tiene temperatura de ebullición muy baja, y tienen masa pequeña, lo cual significa que alcanzan la velocidad de escape de la Tierra con facilidad, así que la Tierra está todo el tiempo perdiendo hidrógeno y helio. Así que eso lo deja al oxígeno claramente como el dominante en la corteza, pero con una particularidad. Nuestra atmósfera tiene mucho oxígeno 2, lo cual es una anomalía, porque como vamos a ver, el oxígeno 2 es una molécula relativamente reactiva, y el oxígeno 2 no existía originalmente en la atmósfera de la Tierra, sino que se produjo por fotosíntesis. Es decir, si uno observa un planeta que tiene oxígeno en la atmósfera, y si eso, ¿cómo hace uno para observar eso? Bueno, lo observa analizando la luz que proviene del planeta y se observa si faltan algunas, si absorben algunas longitudes de onda, lo que indica la presencia de los elementos o de moléculas. Si hiciéramos ese experimento, si estuviéramos viendo eso, veríamos que si vemos un planeta que tiene oxígeno en la atmósfera, algo raro está pasando, porque eso significa que alguien está produciendo oxígeno permanentemente. No es de esperar que el oxígeno se acumule en la atmósfera. De hecho, esta semana, hace un par de días, acabo de leer una noticia que no la leí bien, pero si quieren mirarla seguramente, un informe de que la superficie de la Luna está parcialmente oxidada, o que por lo menos, concretamente el informe es que encontraron hematita en la superficie de la Luna, lo cual es extraño porque en la Luna no hay oxígeno en principio. Entonces no queda claro de dónde corno vienen esos equivalentes de oxidación. Hay una teoría de que está viniendo directamente desde la Tierra. De cualquier manera, el destino ese del oxígeno es lo que se espera. Se espera que el oxígeno, si hay oxígeno en la atmósfera, lo que se espera es que reaccione. ¿Sí? Uno no espera encontrar oxígeno en la atmósfera de la Luna, se espera encontrar el producto de reacción del oxígeno, en este caso la hematita, que es el óxido de hierro. Pero bueno, nosotros lo tenemos en la atmósfera, lo que es una clara indicación de que se está produciendo de alguna manera, y esa alguna manera es la fotosíntesis. 47% de la corteza terrestre son compuestos oxigenados, y eso es nuevamente completamente dominado por el enlace covalente, porque el agua es un compuesto covalente y los silicatos también son covalentes. En la litósfera también encontramos algunos óxidos que los podemos escribir un poquito más como si fueran iónicos, es decir, abundancia del anión óxido, que también es la tendencia que dijimos hace un segundo. Dentro de los isótopos, el isótopo principal es el oxígeno 16, y también tenemos el 17, que se usa en RMN, como ya explicamos en la clase pasada. El oxígeno 18 es un núcleo inestable que se descompone radioactivamente, y todos los isótopos radioactivos, lo vamos a ver más adelante, pero se descomponen emitiendo un tipo de radioactividad particular que permite seguir el comportamiento de ese isótopo en particular. Por lo cual, pero acá no dice que es radioactivo, acá dice que es un trazador isotópico. Es decir, que acá de lo que estamos hablando es de seguirlo por IR, como dijimos en otra ocasión. Así que me estaba equivocado. Es cierto que me confundí porque dice la palabra trazador y lo asocié con radioactividad. Es cierto que los isótopos radioactivos se usaron era común usarlo como hace varios años ya como trazadores. Ahora hay una tendencia a no utilizarlo, a disminuir el uso de isótopos radioactivos, esencialmente porque después hay que lidiar con la radioactividad
y no es más la cantidad de problemas que las ventajas. Entonces se aspira a buscar otra clase de sondas que puedan seguir la reacción. Vamos a ver más adelante principalmente sondas que emitan luz en lugar de que emitan radiación. La radiación son electrones de alta velocidad o partículas, radiación electromagnética, pero de muy alta energía. Así que los que emiten luz son mucho más amigables. Bueno, decía que todo el oxígeno se produce por fotosíntesis. Esta es la reacción de fotosíntesis, ya hemos hablado de la reacción de fotosíntesis. Es claramente una reacción que, dos cosas, por un lado necesita de luz, ¿sí? En términos de energía se necesita la luz del sol, y en términos de mecanismo, claramente es una reacción que requiere de asistencia, porque estoy rompiendo enlaces covalentes para formar otros enlaces covalentes. Es decir, que si la reacción tuviera que transcurrir con ruptura de enlace, tendría una energía de activación muy grande y la reacción no avanzaría al ritmo que observamos que ocurre en la fotosíntesis. Es decir, claramente la reacción está ocurriendo a través de un mecanismo asociado a la catálisis. El centro reactivo de fotosíntesis es una de las moléculas y de los complejos de centros reactivos más estudiados, por dos razones. Primero, porque el mecanismo es interesante en sí mismo. Por otro lado, porque estamos todo el tiempo tratando de imitarla. ¿Por qué estamos tratando de imitarla? Porque la fotosíntesis es una manera espectacular de acumular la energía solar que queda disponible en energía química a través de la reacción, que si la hacemos como la hacemos nosotros, la llamamos combustión, pero como ocurre en los organismos, se llama respiración. Esencialmente es el mismo tipo de reacción. Lo que cambia es el mecanismo de reacción. Si la reacción, los organismos biológicos, a través del metabolismo y la reacción de respiración, son capaces de regular la reacción de combustión y controlarla mejor de lo que nosotros, o de otra manera que como nosotros controlamos la combustión. Lo que hay que decir también que la gran mayoría de la energía que usamos actualmente tiene su origen en la fotosíntesis, porque el origen de todos los hidrocarburos fósiles que utilizamos son restos o equivalentes de reducción, como este que está acá, que provienen de la transformación de productos de la fotosíntesis acumulado a lo largo de millones de años. Así que todo, en el fondo, toda la energía que estamos utilizando viene del sol, o la gran mayoría de la energía que estamos utilizando del sol, porque en este momento realmente la enorme mayoría que utilizamos, de la energía que utilizamos viene de los combustibles fósiles. Entonces empezamos por un lugar relativamente extraño, porque uno de los compuestos más abundantes del oxígeno es justamente el oxígeno 2. Es una molécula con propiedades interesantes. No es la forma más estable del oxígeno, sino, como dije, está siendo impulsada todo el tiempo por la reacción con el oxígeno. Impulsada por la fotosíntesis que requiere de la energía del sol, de la luz del sol. Es un gas, tiene una temperatura de ebullición ligeramente mayor que el nitrógeno líquido. ¿Por qué el nitrógeno líquido es una referencia? Porque la gran mayoría de las temperaturas que manejamos en química normalmente lo utilizamos o controlamos la temperatura alrededor de la temperatura de ebullición de distintos líquidos, y el nitrógeno, por supuesto, es una sustancia abundante, y entonces que tiene una temperatura de ebullición de 77 Kelvin, entonces muchas veces lo utilizamos como una temperatura baja para condensar, y el oxígeno es condensable en estas condiciones. El oxígeno, el líquido, es más reactivo que el oxígeno como gas, es un líquido, un sólido de color celestito, y como es más reactivo es potencialmente peligroso. Si uno está trabajando en estas temperaturas, tiene que tener cuidado de que ese oxígeno no encuentre una gran cantidad de sustancias de equivalentes de reducción, porque vamos a tener una reacción muy exotérmica y consecuentemente corremos el riesgo de estas cosas normalmente se hacen en sistemas cerrados, entonces si tenemos un gas que se expande en un sistema cerrado, pues vamos a tener una explosión, lo cual es un problema. Entonces, yo acá quería
A ver. Necesito buscar mis controles. A ver, espérenme un segundito. Hablamos del tiempo de oxígeno. Tenía acá... Ahí largué una encuesta para que contesten. Yo todo el tiempo me la paso diciendo que hablé del oxígeno y tenemos que hablar de la reactividad del oxígeno. ¿Qué opinan ustedes? ¿Es una molécula muy reactiva, una molécula poco reactiva? Es un término relativo, muy o poco. Esta pregunta nos ayuda a decir a poner un poco de precisión en esa pregunta. Tenemos una amplia mayoría de la encuesta dicen que es muy reactiva. Vamos bien, esencialmente votó todo el mundo ya. Ok, todo el mundo dice que es muy reactiva. Yo dije que nos importa Acá hay mucho. Hay dos que dicen que no, ¿eh? Hay un 6% que dice que no. Bueno, ¿esos dos quieren expresar su punto de vista? ¿O alguien quiere justificar? No se sientan presionados, ¿eh? Yo voté que no, probablemente haya dicho cualquier cosa, pero voté que no porque pensé que el oxígeno como átomo sí es muy reactivo, pero ya cuando está en forma de molécula ya es más estable, digamos, y no reacciona tanto. Eso pensé, pero no sé la verdad. Bueno, gracias por la respuesta. Es importante, aun cuando la respuesta no sea correcta, no quiere decir que el razonamiento no sea interesante y que uno no pueda... La respuesta es realmente interesante porque acabas de decir otro concepto que es oportuno que separemos claramente. Acabas de decir que la molécula de oxígeno es más estable. Estable se refiere a la propiedad termodinámica de reaccionar, reactivo se refiere a la cinética. Es decir, vamos a decir que una molécula es muy reactiva cuando reacciona rápido, vamos a decir que una molécula es estable o no es estable de acuerdo a la tendencia termodinámica que tenga para reaccionar. Por supuesto, las dos cosas son términos relativos, porque la pregunta es estable, lo que tiene sentido hablar de estable es de una reacción, y no de un compuesto solo, en otras palabras. Si estoy hablando de un compuesto solo, la única reacción a la que puedo referirme es a la descomposición, porque si no estoy en presencia de otro reactivo, no tengo otra reacción que escribir o que proponer que la descomposición. El oxígeno no tiende a descomponerse espontáneamente, pero sí es una molécula que no es estable en el sentido de que termodinámicamente tiende a reaccionar para formar otros compuestos, como por ejemplo el agua o los óxidos, etc. Por otra parte, no es una molécula que reaccione muy fácilmente. Una demostración de que no reacciona fácilmente es que en una transparencia anterior yo dije que la composición de la atmósfera tiene 21% de oxígeno. Eso significa que la molécula de oxígeno vive en la atmósfera la suficiente cantidad de tiempo como para que la atmósfera pueda mezclarse y yo pueda poner un solo porcentaje de oxígeno. ¿Sí? Yo pongo 21%. Fíjense en que otra molécula que también está presente en la atmósfera, pero que tiene una composición que varía todo el tiempo, como por ejemplo el agua. Nosotros estamos todo el tiempo hablando de cuál es la cantidad de agua en la atmósfera. ¿Sí? Es un criterio de la humedad relativa al ambiente, es una cosa de la que hablamos todo el tiempo, porque la concentración de agua en la atmósfera no es constante, porque el agua tiene otros procesos. El oxígeno relativamente, comparado con el agua, se consume menos y consecuentemente se puede mezclar mucho más. De hecho, uno puede deducir que una molécula no es muy reactiva de acuerdo a la variación de la composición si está presente en la atmósfera, y entonces eso es una demostración de que el oxígeno tal en la atmósfera, sin que medie ninguna otra cosa, no es una molécula muy reactiva. Sin embargo, es una discusión que es relativamente difícil porque es una molécula que ha estado presente en la atmósfera mucho tiempo y para la cual hay muchos catalizadores, hay muchos mecanismos, muchas especies que pueden hacer que el oxígeno sea reactivo, que le generen otro camino de reacción. ¿De acuerdo? En particular, todos los organismos, está
muchos organismos hacen respiración y la respiración facilita que el oxígeno reaccione. Así que decir que el oxígeno es reactivo o no es una pregunta donde uno tiene que preguntar a continuación, bueno, ¿en qué condiciones? Porque en presencia de radicales libres es muy reactivo, en presencia de catalizadores es muy reactivo, si no tengo presente ninguna de esas cosas, no es tan reactivo. ¿De acuerdo? Bien, seguimos. Creo que puedo cerrar esto. Como venimos, dijimos que la molécula no es extraordinariamente reactiva y como suele suceder, todo el tiempo estamos diciendo que vamos a discutir la reactividad en función de la estructura. Y para mirar la estructura del oxígeno, lo que tenemos que mirar es una molécula diatómica, y ahí tenemos en una molécula diatómica, sabemos bien cómo discutirla en función de su diagrama de orbitales moleculares. Y una característica importante de la molécula de oxígeno es que presenta 2 electrones desapareados. A eso decimos que la multiplicidad de spin es 3, y eso lo llamamos un triplete. Recuerden que la multiplicidad de spin es calcular el número de spin total y multiplicarlo 2 veces el número de spin más 1, eso es la multiplicidad. La multiplicidad dice cuántas formas pueden ordenarse ese spin. O sea, la gran mayoría de las moléculas son diamagnéticas, tienen spin 0, es decir, que todos los electrones están apareados. El oxígeno tiene 2 electrones que están desapareados, que tienen su origen en que tengo 2 orbitales de la misma energía. ¿Sí? Y fíjense que la configuración favorable es que los 2 electrones estén apuntando en la misma dirección, que es lo mismo que ustedes aprendieron a escribir, y esto ya lo vimos en química general, saben que es la configuración más favorable. Pero hay otras configuraciones para el oxígeno que no están tan altas en energía, ¿sí? Estas son otras configuraciones posibles, y este es el estado fundamental, y estos son los estados excitados. Esta es la diferencia de energía que conduce a estos estados excitados. Fíjense que los estados excitados en ambos casos son singuletes, difieren en la configuración. Si estoy poniendo los 2 electrones del mismo lado o en los 2 distintos orbitales. ¿De acuerdo? ¿Hasta acá me siguen? Y esos estados excitados me dicen cómo sería el oxígeno si en lugar de ser un triplete fuera un singulete. Y podemos acceder a estas moléculas. El oxígeno no absorbe la luz fácilmente, ¿sí? Es una molécula... ¿De qué color es el oxígeno? Transparente, ¿no? Claro, porque lo tenemos delante de los ojos y no lo estamos viendo. Así que no está absorbiendo. Eso significa transparente, significa que no está absorbiendo en el visible. Entonces no absorbe la luz visible, sí absorbe en el ultravioleta, pero se puede hacer que otras moléculas, por ejemplo, aquí hay un complejo que absorbe la luz visible y pasa a un estado excitado, y ahora esa molécula en estado excitado es capaz de transferirle la energía al oxígeno. Este procedimiento se llama sensibilización del oxígeno y es capaz de producirme esta forma de este estado excitado del oxígeno, que llamamos oxígeno singulete, y el triplete no es muy reactivo, pero el estado singulete es muy reactivo, y de hecho se usa ese mecanismo de generar oxígeno singulete como una forma de, utilizando luz visible, generar una molécula muy reactiva que pueda, por ejemplo, actuar y generar muerte celular. ¿Sí? Como es tan reactiva, reacciona con buena parte de la maquinaria de la célula y entonces dispara el mecanismo de muerte celular. Esto, por ejemplo, se utiliza en el tratamiento de algunos cánceres, ¿sí? Porque permite tiene la ventaja de que el efecto es muy localizado y entonces genera una molécula muy reactiva y entonces el daño es muy localizado, que es uno de los problemas en general que hay en las terapias de cáncer, porque de lo que se trata en la terapia de cáncer es de afectar a unas células, pero normalmente lo que afecta a unas células afecta a las otras también, entonces el daño que causa las terapias, lo que se llama
por ejemplo, la quimioterapia, tienen un daño grande. Este tiene el efecto de que afecta solamente la región donde uno iluminó. Hay formas de producir oxígeno singulete, también, por ejemplo, a través de esta reacción agua oxigenada con la lavandina, produce también oxígeno singulete. Pero bueno, eso nos dice mucho acerca de que el oxígeno es relativamente no reactivo porque tiene esta configuración de spin. Justamente los sistemas que catalizan la reacción con oxígeno lo que hacen es unirse al oxígeno y en algún sentido le cambian la configuración de spin. Como decía, es una molécula muy importante. Ya vimos la importancia de este enlace, 498 kJ por mol. Me parece un número grande, pero fíjense en que, como es un enlace doble, cuando se rompe el enlace doble va a ser reemplazado por dos enlaces simples. Entonces, vimos, por ejemplo, que en la reacción con el hidrógeno, el enlace simple hidrógeno-oxígeno tenía más o menos este mismo valor, y eso es lo que hacía que la reacción fuera muy exotérmica. Bueno, entonces vamos a hacer otra preguntita. ¿Cómo se obtiene el oxígeno? Le puse 4 opciones. Pueden elegir más de una. Da más para pensar esta, ¿no? Es un poquito más complicada. Obtención sería a nivel industrial. Obtención es obtención. Puede ser a escala de laboratorio o puede ser a escala industrial también. El oxígeno es un producto industrial, ¿no es cierto? ¿Alguien ha visto alguna vez que se usa oxígeno? Sí, los hospitales no tienen oxígeno, por ejemplo. Sí, en este momento en particular, Mucho. digamos, el oxígeno está asociado al tratamiento de las enfermedades respiratorias. El COVID es una enfermedad respiratoria, así que efectivamente para facilitar la respiración se usa oxígeno y efectivamente los hospitales consumen oxígeno. Lo usamos industrialmente también para varias reacciones, pero sí, efectivamente la obtención de oxígeno es un producto comercial habitual. En los laboratorios en la facultad, cuando estábamos en la facultad, tenemos tubos de oxígeno. El oxígeno, los tubos, según tienen colores que distinguen el contenido. Tubos de oxígeno para uso químico son de color azul, el de uso hospitalario son blancos. ¿Sí? El de hidrógeno, que no son naranjas. ¿Estamos? Bueno, ya todo el mundo opinó. A ver, fotosíntesis, nos cansamos de decir que venía de la fotosíntesis, así que eso es correcto, es una forma de obtención, no es la forma en la que lo hacemos nosotros, porque en realidad sí podemos hacerlo, pero no es de momento un proceso muy que tengamos optimizado. Pero sí, claramente, lo que llamamos fotosíntesis artificial, hablamos en la clase pasada, es un área o una tecnología que está en pleno desarrollo. La segunda votación más favorable es electrólisis. ¿Electrólisis de qué? ¿Quién me...? Del agua. Del agua. 23 respuestas afirmativas para electrólisis. La electrólisis del agua. ¿Qué más necesitamos aparte de agua para poder hacer la electrólisis? Corriente. Corriente, ¿qué más? Y electrolitos en la solución, porque el agua no conduce la corriente. Exactamente. No se puede electrolizar el agua sola, necesitamos algo que conduzca, y para eso efectivamente se necesita, está bien, la expresión electrolito está perfecta, y normalmente usamos una sal, ¿sí? Pero está perfecto. Así que sí, la electrólisis es una manera industrial de producir oxígeno. Descomposición de otras sustancias. ¿Qué sustancias se descomponen produciendo oxígeno?
Acá, agua oxigenada, contestan. Bien, el clorato, el potasio. Ozono. Está muy bien. El ozono sí se descompone para dar oxígeno, la respuesta es estrictamente correcta. No lo usamos porque el ozono es, en realidad es más reactivo y normalmente se usa para otra cosa. Digamos que el ozono no es un producto de partida muy fácil de tener guardado. El agua oxigenada, en cambio, el clorato sí, pero estrictamente la respuesta es correcta. El ozono se descompone para dar oxígeno, en ese sentido es la correcta. Y finalmente tenemos como opción la destilación. La destilación es el mecanismo principal de obtención del oxígeno. ¿Destilación de qué? Tenemos 6 respuestas por el... Efectivamente, lo que hay que hacer es destilar el aire. Lo que hay que hacer es hacer que el aire sea líquido, y ese líquido se destila, y ese es el mecanismo de obtención del líquido, del oxígeno más importante. Bien. Efectivamente, cuando destilamos el aire, obtenemos también nitrógeno en una sola operación de destilación del aire. Se obtiene nitrógeno, argón, que hay una cantidad bastante importante de argón en la atmósfera, oxígeno y un poquito de algunos de los otros gases nobles, que están en menor proporción. Fíjense que los gases nobles más livianos, nuevamente, no hay mucho en la atmósfera porque justamente se pierden, como ya venimos hablando. ¿Sí? Por esa razón son mucho más caros, el helio es particularmente muy caro, pero hay aplicaciones en las que no se lo puede reemplazar. Así que sí, la destilación del aire es fuente de oxígeno, también es fuente de nitrógeno y fuente de argón. El nitrógeno, el argón y el oxígeno son 3 reactivos comunes que se presentan como son gases y se presentan como cilindros de gases. Y si estuviéramos en el laboratorio, les estaríamos enseñando a usar los tubos y cómo trabajar con gases. Vamos a ver si tratamos de reemplazar esa experiencia a través de que al menos, o sea, parte lo van a hacer cuando hagamos la parte del laboratorio en algún momento. Vamos a tratar también de anticipar esos prácticos, también sustituyéndolos o acompañándolos con videos. Perdón, en el laboratorio, justamente en el TP de oxígeno, cuando hay reacciones que hacemos con oxígeno y usamos un tubo o un cilindro de oxígeno, o sea, en la práctica de esta unidad justamente. Sí, porque es mejor trabajar con oxígeno que con hidrógeno, no era como... No es sí, hace unos años se generaba el oxígeno y afortunadamente, o sea que es totalmente generable, o sea, se genera en el laboratorio, pero lo reemplazamos por usar el cilindro de oxígeno, que también es un aprendizaje, ver el cilindro y cómo funciona. Bueno, efectivamente hay muchos sólidos que se descomponen para liberar oxígeno. Uno de los, no sé, a mí me llama la atención, el óxido de mercurio se descompone para liberar oxígeno. Eso, cuando veamos las propiedades de los óxidos y la obtención de los metales en particular, vamos a hablar de eso, de cómo es la reacción de descomposición y qué tiene que ver eso con obtener metal. Pero efectivamente, el óxido de mercurio se descompone produciendo oxígeno y produciendo mercurio, que es la parte, digamos, más sabrosa y más llamativa de la descomposición del óxido de mercurio. En algunos casos particulares, los peróxidos, iba a decir que en algunos casos particulares se necesita producir oxígeno a partir de una fuente sólida. Los sólidos en general son más fáciles de almacenar, ocupan menos volumen, y también es más fácil cuantificar la cantidad que tenemos porque los podemos pesar. Entonces, los peróxidos se utilizan en algunos casos para producir oxígeno, en alguna cantidad limitada de oxígeno, se usa eso. El agua oxigenada también es, por supuesto, acá tenemos la descomposición del clorato, que es lo que solíamos hacer en el laboratorio, y la descomposición del agua oxigenada también es otra forma de producir oxígeno. Nuevamente, fíjense en que en estas descomposiciones hay un tema que se repite en toda esta química. Cada vez que tengo que romper enlaces covalentes, tengo un problema de mecanismo, y el problema de mecanismo, para que la reacción funcione bien, significa, bueno, tengo que buscarme algún catalizador.
Y por supuesto la fotosíntesis que ya mencionamos. Hasta acá ya venimos viendo bien. La reactividad del oxígeno está asociada principalmente a su carácter oxidante. ¿Quieres agregar algo? Dióxido de manganeso. Sí. En realidad ahí dice, se puede utilizar como catalizador platino o dióxido de manganeso. Decía que el oxígeno es un oxidante, y ya lo vimos esta propiedad, ya lo vimos cuando vimos la región de estabilidad del agua, estamos hablando de esta otra parte de la curva, cuando vimos esta es la reducción del agua, que está asociada a la formación de hidrógeno, esta es la oxidación del agua, es una reacción que también depende del pH, ¿sí? Y por eso también la presentamos en el diagrama Merkur-B. Y por supuesto, esta descomposición está asociada con la electrólisis que hablamos hace un segundo, ¿no? La electrólisis del agua produce hidrógeno y oxígeno. No tengo mucho más para agregar. Otra cosa interesante del oxígeno, que ilustra bastante el oxígeno, ilustra bastante el problema de la reactividad del oxígeno, porque en algunas condiciones el oxígeno se une a una molécula y puede perder su carácter de triplete y eso lo vuelve más reactivo y entonces puede usar eso para transformarlo en una especie reactiva. Pero también los sistemas, las células, los sistemas biológicos, también evolucionaron para que el oxígeno pueda unirse a una molécula, pero no se vuelva reactivo. ¿Y para qué me sirve para que el oxígeno se una a una molécula? Bueno, porque en los sistemas que están compuestos de muchas células, el oxígeno forma parte importante del metabolismo, y entonces necesitamos que todas las células puedan contar con la presencia de oxígeno, pero eso requiere la difusión del oxígeno de la atmósfera a través de todas las capas celulares no alcanza para eso. Entonces necesitamos aumentar la concentración de oxígeno. Entonces eso significa que ahora necesito tener una especie que tenga una concentración más alta que la que tiene el oxígeno normalmente, que contenga oxígeno para que a su vez pueda liberar el oxígeno para que en algún otro momento pueda unirse a otro centro y se vuelva reactiva. ¿Sí? Todo eso que acabo de decir con este montón de palabras, lo resumimos diciendo que es necesario transportar el oxígeno. No sé si alguna vez pensaron por qué era necesario transportar el oxígeno, pero tiene que ver con que el oxígeno es soluble en agua, pero no en la proporción que se necesita si uno está tratando de llevar oxígeno a un montón de células. Entonces, estos sistemas naturales evolucionaron y hay un conjunto de moléculas que son capaces de medir, de unirse al oxígeno sin transformarlo en una especie reactiva. ¿De acuerdo? Y también tienen unas propiedades que en ciertas condiciones estas moléculas, estoy hablando del grupo hemo, de la hemoglobina, la parte de globina, nuevamente acá estamos representando la proteína, estos son los centros activos donde se une el oxígeno, tenemos 4 de esos grupos hemo, y dependiendo de las condiciones, esta molécula tiende a unirse al oxígeno y en ciertas condiciones el equilibrio se desplaza y tiende a no estar unida, lo que permite que el oxígeno se incorpore a otra cadena de reacción. ¿De acuerdo? Entre paréntesis, nuevamente hablando de las cosas que ustedes escucharon la expresión de ver si está oxigenando bien un paciente. ¿Escucharon hablar de eso? Sí. Sí, sí. Bueno. En esas condiciones, lo que se está haciendo es, se está midiendo la absorción. Estas dos formas son complejos coloreados, pero que no tienen el mismo espectro. Este es más un rojo más intenso, este es un color marrón rojizo, y lo que se está haciendo es, se está midiendo la diferencia del espectro entre uno y otro. Es decir, cuando se dice que un paciente está bien oxigenado, se está midiendo que tenga bastante de esta forma. No se está midiendo el oxígeno directamente, sino que se está midiendo esto de acá. El aparatito ese que te ponen en la punta del dedo, para lo que sirve es para medir esta diferencia. No mide el oxígeno directamente. El oxígeno sí se puede medir
pero no es el instrumento que se utiliza médicamente normalmente. ¿Alguna pregunta acá? Estamos a punto de abandonar el oxígeno, así que si algo no se entendió. Bueno, de cualquier manera, si quieren pueden preguntar después, eso no hay inconveniente. Vamos ahora entonces con otra molécula, que es otra sustancia elemental. Decimos que son alótropos porque tenemos más de una molécula que están compuestas de una sola clase de átomo. En este caso el ozono también es una molécula que está compuesta solamente de átomos de oxígeno. También es extrañamente una molécula. El ozono es mucho más reactivo que el oxígeno. Por suerte, digamos, es tan reactivo que no hay una concentración constante de ozono en la atmósfera, a pesar de que se está produciendo permanentemente ozono en la atmósfera, y se está produciendo en la estratosfera a partir de esta reacción. O sea, el oxígeno, cuando hay condiciones cuando se forman radicales, puede reorganizarse para formar ozono, y hay muchos factores que pueden generar ese tipo de reacción. Presencialmente son descargas eléctricas, o reacciones o procesos que ionizan o que ayudan a partir el enlace del oxígeno. Naturalmente eso ocurre principalmente de dos formas: las descargas eléctricas en los rayos y la luz ultravioleta de alta energía que ocurre en la estratosfera. Esta luz ultravioleta no llega hasta la superficie de la Tierra justamente porque es absorbida en este proceso, ¿sí? Y esa es la razón por la cual es muy importante la presencia de ozono en la atmósfera superior. Ocurre un ciclo en el cual el oxígeno absorbe luz ultravioleta y a su vez luego el ozono también absorbe otra parte de la luz ultravioleta para descomponerse. Y entonces el ozono está todo el tiempo en este ciclo en que se forma, aquí se forma, se descompone, se forma, se descompone, ¿sí? Entonces, estas moléculas están en la estratosfera absorbiendo luz que luego, y ciclando entre estas dos formas, y esa luz que está siendo absorbida termina expresándose en un aumento de la energía cinética, con lo cual en esa región de la estratosfera la temperatura sube, porque tengo absorción de la luz ultravioleta. Y todo esto es importante porque significa que la luz ultravioleta no está llegando a la troposfera, que es la región de la atmósfera que está en contacto con la corteza, que es donde nosotros vivimos. Esto es lo que se llama la capa de ozono, porque hay una altura en toda la atmósfera donde hay una cierta concentración de ozono que está todo el tiempo llevando este ciclo. Y de nuevo, este ciclo es muy importante porque modifica la cantidad de radiación que le llega a la Tierra y, consecuentemente, por ejemplo, la cantidad de ozono que tenemos en la corteza. Esta luz la luz ultravioleta puede generar reacciones que de otra manera no estarían ocurriendo, y eso podría tener un impacto grande sobre la vida, sencillamente porque estamos en presencia de una perturbación para la cual los sistemas vivos no evolucionaron, no se adaptaron. Entonces, bueno, hace ya, ¿cuántos años, Flor? Como 50 años ya, sí, un poquito menos de 50 años, de la década del 70, sabemos que el problema de la capa de ozono es el adelgazamiento de la capa de ozono. Se visibilizó en los 90, se visibilizó, empezó a visibilizarse, pero sí, como que se entendió mejor qué pasó, pero sí. Sí, digamos, en la década del 90 se comenzaron a tomar acciones. Bueno, sí, es un proceso, ¿no? O sea, veníamos discutiendo la capa de ozono ya desde antes, pero bueno, el nivel de discusión llegó a un punto donde efectivamente comenzaron a tomarse acciones. Se le habla del adelgazamiento sencillamente porque disminuye la cantidad de ozono y consecuentemente disminuye la cantidad de luz de ozono y aumenta la cantidad de luz ultravioleta que pasa. Aquí hubo un fenómeno muy afortunado, que es que la luz ultravioleta, el adelgazamiento de la capa de ozono ocurre principalmente sobre los polos, principalmente sobre la Antártida, que es donde impacta menos, así que fuimos muy afortunados de que pudimos detectar el problema en el lugar donde menos
impacto tenía, y eso es porque el hielo o la formación de partículas en la atmósfera facilita el proceso de consumo del ozono. Y se descubrió que uno de los gases responsables por el adelgazamiento o del aumento del consumo del ozono estaba asociado con estas moléculas, y vamos a ver más en detalle cuando vayamos al grupo del carbono, se llaman CFCs, y quiere decir clorofluorocarbonados. En este caso en particular, este es el fluorocloroformo, que tiene un átomo de flúor y 3 átomos de cloro y un átomo de carbono. Por supuesto no tiene esa forma, es tetraédrica, pero bueno, esta es una representación. Y lo que sucede es que el enlace carbono-cloro es más débil. Por supuesto es más débil porque el flúor es el campeón mundial del enlace covalente, así que el enlace del cloro es más débil. Y entonces la acumulación de estas moléculas, que es una molécula diseñada por el hombre, producida por el hombre, que está diseñada para que sea un gas y consecuentemente se acumula en la atmósfera, bueno, es perfecta, fue diseñada para que sea inerte y no tenga reacciones y no cause problemas. Lo que no se tuvo en cuenta es que esta molécula se iba a acumular y que se iba a acumular en la estratosfera, y en la estratosfera ahora se encuentra con la radiación ultravioleta y ahora sí es reactiva. Y produce átomos de cloro que reaccionan con la molécula de ozono, produciendo el óxido de cloro, que a su vez vuelve a descomponerse y genera una reacción en cadena que termina en la descomposición del ozono y la producción de oxígeno. ¿De acuerdo? Esta es la reacción que tiene que ver en el consumo del ozono. Bueno, profe, perdón, una pregunta. Dale. Entonces ya se está adelgazando y va a seguir adelgazándose por más que se dejen de usar compuestos con CFC. O sea, bueno, solamente la estamos acelerando. No, claro, lo que sucede es, efectivamente, las moléculas que están en la atmósfera siguen estando en la atmósfera, por eso es que se insistía tanto en la necesidad de frenar la producción los CFC se llaman también freones, que es el nombre comercial de esos gases. Se propuso, entonces no todos los CFC son iguales, bueno, hay moléculas que son freones que ya no son CFCs, que tienen hidrógeno también, y esas moléculas tienen mejores propiedades con respecto a la descomposición, entonces hubo todo un proceso de prohibir el uso de este freón y reemplazarlo por otros freones, que es lo que utilizamos como refrigerantes. Y efectivamente, no es que podemos, en muchos de estos procesos ambientales, no es que uno puede parar, las moléculas ya están en la atmósfera y siguen causando daño, entonces no es que uno baja la palanca, como en tantos procesos naturales. Digo, por ejemplo, con el virus también lo estamos viendo. El efecto de lo que estamos haciendo hoy se nota dentro de algunas semanas, no es inmediato. Entonces, bueno, eso dificulta entender qué es lo que estamos haciendo. Pero bueno, todo esto redundó en que se prohibió el uso del fluorocloroformo y se reemplazó por otros. Y bueno, y se sigue monitoreando el comportamiento de la capa de ozono y en los últimos años ha estado relativamente bien. Uno puede decir que es una historia de éxito porque efectivamente se pasó la regulación y se cambió la industria química reaccionó y se reemplazaron, se obtuvieron moléculas que tenían el mismo uso, pero que no tenían este impacto, y todo esto empezó por entender cómo funcionaba el impacto, y todo eso nos permitió, por lo menos, controlar este problema. Problema que hoy en día no se habla tanto, porque efectivamente está relativamente bajo control. Tenemos ahora otros problemas muy semejantes, por ejemplo, el problema del calentamiento global es parecido porque las moléculas de dióxido de carbono que estamos poniendo en la atmósfera siguen en la atmósfera y van a seguir en la atmósfera. Es distinto porque el dióxido de carbono se consume, los freones realmente se acumulan, todas las moléculas de freones que producimos, todas van a parar en la atmósfera, no hacen ninguna otra cosa. De parte, eso demuestra que tener una molécula que es infinitamente estable no necesariamente siempre es la mejor solución. Esta molécula fue diseñada para que no haga nada, y la molécula fue, y efectivamente no hizo nada, se quedó en la atmósfera hasta que se encontró con el UV y eso terminó siendo un problema. Así que bueno, es una historia bien interesante. Pero bueno, lo que venía es el rol del ozono, que si bien es una molécula
muy reactiva, que en condiciones ambientales la usamos como desinfectante, porque es tan reactiva que reacciona con todas las moléculas, y en particular reacciona con las moléculas que forman parte de la estructura de bacterias y virus, y se la puede utilizar para desinfección. Entre paréntesis, como muchos agentes desinfectantes, son de uso muy general, pero no son uno no consume esa clase de agentes, porque justamente están diseñados para reaccionar con todo lo que pase por ahí, así que no es buena idea estar respirando ozono, porque reacciona con todo lo que se le ponga por delante. Pero sí, si uno tiene una superficie inerte, efectivamente es una forma de desinfectar, es una forma de desinfectar barbijos. De hecho, el uso de irradiación con luz ultravioleta también está asociado a que la luz ultravioleta produce ozono, y eso también ayuda al proceso de desinfección. Nuevamente, la propiedad de reactividad del ozono lo encontramos en la estructura. La estructura es angular, y ven que el enlace oxígeno-oxígeno es más largo que el de la molécula de oxígeno 2. Estas serían las estructuras de Lewis, que reflejan que el carácter de este enlace no es enlace doble, sino que es parcialmente un enlace simple. Y si lo miramos desde el punto de vista de orbitales moleculares, vemos que esto es más difícil de construir para ustedes, pero ustedes aquí en este diagrama debieran poder distinguir qué orbitales son enlazantes y qué orbitales son antienlazantes. Por ejemplo, este claramente es enlazante porque tiene densidad, el orbital tiene densidad sobre el enlace, lo que significa que es factible encontrar el electrón entre los dos átomos. Y este que está acá arriba claramente es antienlazante porque tengo un cambio de signo a lo largo del enlace, lo que significa que en algún lugar en el medio del enlace la probabilidad de encontrar el electrón que está en este orbital es 0. Entonces claramente este es el antienlazante que hace que este enlace sea más débil. Hasta aquí estamos. Y se usa, el ozono se utiliza como desinfectante. De hecho, se ha propuesto, o en algunos casos, por ejemplo, hay sistemas de desinfección incluso del agua que utilizan ozono. El problema del ozono como desinfectante es que es tan reactivo que después de aplicado el ozono se consume, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el agua que uno desinfectó puede volver a cargarse de bacterias, y el tratamiento de desinfección no protege porque ya no hay más ozono. En forma contraria, el cloro sí desinfecta, pero es un poco menos reactivo, y entonces permanece una cierta cantidad de cloro en el agua, lo que puede originar un mal gusto, pero le sigue otorgando la propiedad de desinfectante, razón por la cual la potabilización del agua con cloro es una estrategia que, si bien tiene sus problemas, también tiene sus muchas ventajas. El ozono no tiene lo que se suele llamar efecto residual. Eso lo único que estamos diciendo es que la molécula es tan reactiva que desaparece, y como desaparece después ya no puede tener reacción porque no hay más ozono. ¿Se entiende? ¿Estamos bien hasta acá? Sí. Bien. Sí, bien. Perfecto, gracias. Decía que el ozono es una molécula muy oxidante, y en el laboratorio se puede generar ozono y se pueden hacer reacciones que muestren el poder oxidante del ozono. Acá estoy presentando 3 reacciones, que son 3 reacciones que son fáciles de ver. Es capaz de oxidar al azufre a sulfúrico, o los sulfuros a sulfato. Esta reacción en particular, vamos de un sólido oscuro a un sólido blanco, así que se distingue bien. Lo mismo acá tengo yoduro, que es un anión transparente, y vamos a yodo, que es una molécula cuyo color ustedes ya conocen. Y efectivamente se lo utiliza también en química, en algunos casos, una reacción que se llama ozonólisis, a veces para romper algunos enlaces dobles y obtener productos, como un mecanismo, como una forma de obtener, generar productos, y una reacción de síntesis, llamémoslo así. ¿Sí? Bueno, ya pasamos por el oxígeno, pasamos por el ozono, y entonces para ir mirando qué pasa con otras moléculas, tenemos que analizar un poquito en general cómo es el enlace y las propiedades periódicas del enlace. Y aquí estamos, aquí tenemos una tabla que muestra la variación del enlace frente a distintos elementos. Y acá está marcado con amarillito unos enlaces que son
yo diría, ustedes debieran identificarlos como llamativamente débiles, ¿no es cierto? Por ejemplo, acá tenemos 464 en el enlace oxígeno-hidrógeno, que ya vimos, y sabemos que es un enlace estable, así que lo podemos tomar como referencia. Y vemos que el enlace oxígeno-oxígeno y oxígeno-flúor y oxígeno-cloro son llamativamente débiles. De hecho, se contradicen con la regla que dijimos, porque nosotros, ¿dónde esperamos que el enlace covalente sea más fuerte? Con elementos de mayor electronegatividad. Una forma de decirlo es con los elementos de mayor electronegatividad. Otra forma, ¿cuál sería? ¿Cómo podemos decirlo de otra manera? Y cuando las diferencias de electronegatividad no son muy grandes, ¿no? Sí, eso termina siendo cierto por las razones que voy a decir ahora, pero no me gusta. Cuando hay mejor solapamiento, como están escribiendo en el chat, es una mejor afirmación. Cuando el radio de los átomos es más pequeño. Y eso ocurre en el segundo periodo en general. El segundo periodo es el reino de los enlaces covalentes fuertes. Y ahí tenemos tres enlaces entre átomos. Tenemos dos enlaces entre átomos del segundo periodo que son débiles. Y un enlace con el cloro que también es débil, lo cual yo diría que es llamativo. ¿Sí? Por otro lado, tenemos otros enlaces que son fuertes. Y el origen de eso está en que si los átomos que forman el enlace tienen pares libres, como es el caso del oxígeno, en este enlace voy a tener pares libres en cada uno de los oxígenos, y esos pares libres se repelen y debilitan el enlace. Esto es una regla adicional a la que ya saben. La regla que ustedes conocían antes era el enlace covalente es más grande cuando los átomos son más pequeños o cuando hay mejor solapamiento o cuando son más electronegativos. Más o menos lo mismo. Pero esa regla tengo que agregarle ahora que no funciona o que los enlaces simples en particular son débiles cuando los átomos involucrados tienen pares libres. Porque entonces tengo repulsión y eso debilita el enlace. Por supuesto, eso no es cierto para el enlace oxígeno-hidrógeno, porque el hidrógeno no tiene ningún par libre para introducir repulsión. ¿De acuerdo? Cuando no hay pares libres, eso no pasa. En el carbono hay otro enlace y hay algo de repulsión, no tanto, hay menos repulsión. Por eso el enlace oxígeno-carbono es más débil que el enlace oxígeno-hidrógeno, pero igual es un enlace bastante considerable. ¿Y por qué no pasa tanto en el segundo periodo con los átomos, entre dos elementos del segundo periodo, incluso entre elementos del segundo periodo y del tercer periodo? Perdón. Estos son un enlace entre elementos del tercer periodo y este es un enlace con elementos del segundo periodo, segundo carbono, tercer periodo de azufre. ¿Por qué no pasa tanto? Porque los átomos ahora son más grandes y entonces la distancia en enlace es más grande, entonces la repulsión entre los pares libres es más chica. ¿De acuerdo? Lo que acá debilita mucho el enlace es la combinación de pares libres y enlace corto, que es lo que está dicho, acá está solamente enfatizado la parte de los pares libres. ¿Estamos de acuerdo? Pero entonces el enlace oxígeno-oxígeno y oxígeno-flúor, oxígeno-cloro son enlaces débiles. Y lo que resulta en esto es que las moléculas que tienen, por ejemplo, el enlace oxígeno-oxígeno van a ser moléculas que tienden a descomponerse, porque esos átomos de oxígeno seguro pueden combinarse para dar otras cosas que van a dar mejores enlaces covalentes. Acá está la misma información puesta en términos de la tabla. Acá estamos variando a lo largo del periodo y se ve como el enlace, a medida que voy subiendo en el periodo, se hace más fuerte, más fuerte, más fuerte, y de golpe cuando llego al flúor, baja. ¿De acuerdo? Y vemos también de que tenemos la excepción de que normalmente cuando vamos hacia la derecha, el enlace, normalmente en el caso del hidrógeno, a medida que vamos a la derecha, el enlace se fortalecía y en este caso vemos que el enlace se debilita y eso se debe a la presencia de pares libres, porque en estos casos, en lugar de fortalecerse el enlace, a medida que se hace más corto, se debilita. Porque, de nuevo, repulsión entre los pares libres. Lo dije ya como 6 veces, pero es la tendencia adicional que tenemos que tener en cuenta
Es como una segunda regla de enlace que estamos aprendiendo, que dice que muestra que unos enlaces se debilitan. Bueno, ¿qué es lo que está pasando con el enlace doble? El oxígeno tiene tendencia a formar el enlace doble. En particular, fíjense en el enlace doble, fíjense cuánto más fuerte es el enlace doble con el carbono comparado con el enlace con el oxígeno. Con el nitrógeno también se lleva mejor. Nuevamente, eso tiene que ver con la cantidad de electrones. El enlace oxígeno-oxígeno, acabamos de ver hace un segundo, que tiene 2 electrones en el orbital antiligante cuando vimos la estructura de orbitales moleculares. Eso debilita el enlace oxígeno-oxígeno. En cambio, el enlace con el carbono y con el nitrógeno doble es más importante. El enlace de oxígeno doble también es importante en la química del fósforo y en la química del azufre. ¿Sí? ¿Ven? Aquí, nuevamente, por un lado estoy perdiendo el enlace doble, se debilita mucho, lo vamos a decir en la clase que viene, pero vamos a adelantar. El enlace doble se debilita mucho cuando aumenta el radio. Así que acá hay un balance entre tengo muchos electrones y me disminuye, tengo repulsión, entonces un enlace más largo me alivia la repulsión, pero por otro lado necesito solapar bien, porque los enlaces P, vamos a ver la clase que viene, no solapan tan bien, y entonces un enlace corto me favorece. Entonces se llega a esta circunstancia que el enlace múltiple mejor lo da con el azufre, no el oxígeno-oxígeno, y no tengo el valor del oxígeno, del enlace doble del selenio con el oxígeno, pero aparece en la química, pero definitivamente no con tanta frecuencia como el enlace doble azufre-oxígeno. ¿Se ve? Una pregunta. Dale. Me suena raro el enlace doble entre un halógeno y oxígeno. O un enlace doble entre un halógeno. Debes haber hecho miles de estructuras de Lewis con enlace doble cloro-oxígeno. Por ejemplo, el perclorato, el clorato, el clorito, el hipoclorito. Todas esas moléculas tienen enlace doble cloro-oxígeno. Lo que te llama la atención a lo mejor es verlo solo, porque yo solamente estoy mostrando el enlace, no se ve el resto de la molécula. Claro, ¿sí? puede ser. Quizás eso es lo que te parezca llamativo, pero estoy hablando solamente del enlace. Por supuesto, esas son moléculas que en general no se discuten en términos de enlace de orbitales moleculares, por ejemplo, pero 1000 veces, estoy seguro, lo mismo para el bromo, seguro que hicieron la estructura de Lewis para el bromato y seguro que escribiste enlaces dobles y seguro, lo mismo sulfato, fosfato, entonces esas moléculas tienen enlace doble del elemento con el oxígeno. También existe, como digo, existe para estos otros elementos, no es tan importante en esas químicas, pero sí existe. Repito, no tengo los valores, pero me pareció que valía la pena mencionar. Bueno, seguimos avanzando. Tenemos el oxígeno, estas moléculas que tienen enlace oxígeno-oxígeno simple, son, como dijimos, acabamos de decir, son reactivas. Esta es la estructura del agua oxigenada, donde una cosa que se ve en el agua oxigenada, que es que trata, en la estructura, tiene esta forma, especie de librito, ¿sí? Donde el hidrógeno, los dos átomos de hidrógeno se disponen, no se disponen uno sobre el otro, ¿sí? No están apuntando, el hidrógeno no está sobre el mismo plano, sino que al contrario, están en planos perpendiculares, y eso es principalmente para disminuir, porque si los dos hidrógenos estuvieran enfrentados, eso me obliga a enfrentar a los pares libres, a todos los átomos. Todos los pares libres estarían enfrentados con otro par libre. Esta disposición hace que este par libre quede enfrentado con un átomo, con un enlace, y ustedes ya saben que los enlaces, el par de electrones en un enlace es como más direccional, se expande menos, entonces genera menos repulsión. Eso cuando vieron TERPEP lo aprendieron, aquí sucede lo mismo. Entonces esta estructura el origen de esta estructura está minimizar la repulsión entre los pares libres, que es claramente lo que domina la química. Es una molécula que se descompone, se llama agua oxigenada, porque se descompone espontáneamente, ¿sí? Es un proceso con un delta G negativo.
para darme agua y oxígeno. De hecho, ustedes deben estar familiarizados con una forma de medir la concentración del agua oxigenada. Se la mide en volúmenes de oxígeno, es decir, la cantidad, 1 litro de agua oxigenada, 10 volúmenes, es que produce 10 litros de oxígeno. ¿Sí? Y es una manera, estamos midiendo el volumen como una manera de indicar la cantidad de moles. ¿De acuerdo? Así que digo ese número porque es el uso más común del agua oxigenada, que nuevamente también se utiliza como un desinfectante, porque también es una molécula oxidante de un uso muy general, no distingue, y entonces nuevamente no es buena idea tomar agua oxigenada, aunque sí tiene un efecto, ataca en general a todas las moléculas de los seres vivos, entonces tiene un efecto bactericida y virucida. Decía que se descomponen de esa reacción, y se produce, es un reactivo muy importante, de nuevo, todas las farmacias tienen agua oxigenada, lo utilizamos como reactivo químico también, así que se produce industrialmente. Es una reacción, digamos, este es un ejemplo de, verdaderamente, a veces a los productos químicos les llamamos reactivos, y eso indica que una de las propiedades importantes a veces de los productos químicos es su capacidad de reaccionar. Dice claramente el caso del agua oxigenada, del ozono, del oxígeno, del cloro, de muchas moléculas que son reactivas y que justamente tienen esta propiedad de que son reactivas, pero no tan reactivas. Por ejemplo, el caso del ozono no se puede almacenar, hay que producirlo en el momento. En cambio, el agua oxigenada se puede almacenar, aunque se descompone en presencia de algunos catalizadores. Entonces, normalmente el agua oxigenada se vende en presencia de algunos estabilizantes. ¿Qué son los estabilizantes? No es que hacen nada para estabilizar, sino que son moléculas que la acción que tienen es bloquear los posibles catalizadores. ¿Sí? Son una especie de moléculas anticatalizador para evitar que para que el agua oxigenada se descomponga. Les decía que desde el punto de vista de la síntesis es una cosa complicada porque necesitamos una especie reactiva. Por ejemplo, acá tenemos peróxido de bario, o tenemos un proceso reactivo, en este caso tenemos una oxidación electrolítica, pero no queremos que la reacción que vaya hacia la forma menos reactiva, no nos interesa. Entonces, por ejemplo, si vamos a oxidar, estamos oxidando una solución ácida, no queremos ir a oxígeno. Entonces tenemos que buscar un camino de reacción que pase por el agua oxigenada, pero que se quede ahí. Entonces, aquí, nuevamente, como venimos diciendo muchas veces en estas clases, el uso del catalizador es importante y se utilizan estas quinonas, que son especies que tienen la capacidad de hacer reacciones de 2 electrones y que reaccionan bien con el hidrógeno, ¿sí? y que la forma reducida es capaz de reaccionar con el oxígeno para producir agua oxigenada. Entonces, nuevamente, una reacción catalizada del hidrógeno usando como reductor paladio y níquel. Tengo un mediador, tengo esta especie, y esta es la especie que después va a reaccionar con el oxígeno si usando un mediador, decimos, como las reacciones redox, decimos que es un mediador redox. Y esta especie va de nuevo al electrodo y reacciona con el hidrógeno y se vuelve a producir, así que el paladio y este también funcionan como catalizador. ¿Qué hay esa pregunta ahí? Del ángulo del agua oxigenada. Ajá. Sí, ahí estamos hablando, por supuesto, de la configuración más estable. La molécula efectivamente puede rotar, tiene una energía de activación para rotar. Sí, eso funciona. Así que es verdad, sí, rota. O sea, yo lo que decía que hay que pensarlo en 3 dimensiones, digamos, como que seguramente que esa configuración es la que minimiza la repulsión teniendo en cuenta todas las condiciones de la molécula, ¿no? O sea... Sí, eso es correcto, pero la energía de activación, o sea, la energía de la configuración de más energía, que es donde los pares libres están enfrentados, no tengo el número, se podría buscar, pero no creo que sea, seguro que es menos que KT, así que a temperatura ambiente ese enlace está rotando.
Pero es una buena pregunta, se puede buscar cuánto es. Incluso hasta se puede calcular, no es una molécula tan difícil. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, seguimos. La agua oxigenada tiene este carácter, fíjense, en esta reacción de descomposición, fíjense que tengo solo un reactivo. Y esto es una reacción redox, pero donde el oxidante y el reductor es la misma molécula. ¿Sí? En esta reacción, el agua oxigenada se oxida a oxígeno y en esta reacción, el agua oxigenada se reduce a agua. ¿De acuerdo? Esta es una reacción de dismutación o de disproporción, donde una misma especie actúa como oxidante y como reductor. La reacción inversa se llama una reacción de comproporción, donde tengo un oxidante y un reductor, donde reaccionan para darme el mismo producto. ¿Sí? Un nombre especial, son reacciones redox que tienen un nombre. Pero la reacción esta ilustra que el agua oxigenada puede actuar a la vez, puede actuar a la vez en este caso, o en reacciones separadas puede actuar como reductor o como oxidante, es las dos cosas. Tiene las dos formas de reactividad, y ahí tenemos los potenciales redox asociados a las dos reacciones. Verán que es un oxidante fuerte, el mejor oxidante en términos de potencial redox que el oxígeno, ¿sí? Y es un reductor moderado, ¿sí? Para reducir algo, sí, depende con quién va a reaccionar como reductor frente a lo que yo llamaría oxidantes. Oxidante y reductor, como todo el tiempo en la química, todo el tiempo, siempre la pregunta es frente a quién, ¿sí? Lo mismo que la pregunta estable o la pregunta reactiva. Si ustedes les preguntan ¿es un buen oxidante? Uno tiene que decir, bueno, depende con quién. Siempre la química siempre es un juego de parejas. Depende de quién está, con quién estamos interactuando. No sé si quieres agregar algo más, Flor. No, antes, más atrás, consultaron el tema de reacción de dismutación y yo lo había aclarado en el chat, pero bueno, también es otra de las cosas que van a ver ahora y van a repetirse a lo largo de toda la materia. Vamos a ver mucho ese tipo de reacciones y comportamientos. Sí, bueno, lentamente a medida que vamos pasando por las teóricas vamos agregando ideas y está bien detenerse un segundito y repasarlas y sobre todo anotarse de que dijimos algo nuevo, porque todo lo que vamos agregando después lo vamos a volver a usar y así que es importante tenerlo presente. Hablando de cosas que vamos a usar, acá le presento dos diagramas que nos vamos a cansar de ver este tipo de diagramas, porque efectivamente en muchas de estas reacciones que estamos comenzando a ver, es útil pensarlas como reacciones redox y vamos a ver el número de oxidación como una forma de identificar el tipo de enlace que es muy útil. Recuerden que el número de oxidación es un número arbitrario, ¿sí? Porque en el número de oxidación lo asignamos. El número de oxidación no significa que los átomos tienen esas cargas, sino que es una manera de contar electrones. Entonces, esencialmente, cuando decimos que en la molécula de agua el número de oxidación del oxígeno es -2, se lo estamos asignando, porque forma parte de la regla. La regla para asignar los números de oxidación, ya las vieron en la clase de problemas, me imagino, ¿no? Creo Hola. que aún no. Pero estuvieron viendo Lewis, ¿no? Están viendo Lewis principalmente, pero... Bueno, si no lo vieron, lo están a punto de ver. Sí. Así que no hay que desesperarse. Y si no... Y si ya lo vieron, lo van a volver a ver igual, también seguro, vamos a estar hablando de esto todo el tiempo. Y va a aparecer mucho, o sea, van a tener un montón de problemas, o sea, están como terminando con la parte de enlace, pero sí, probablemente el miércoles en la clase de problemas que se empiece con la guía de... Y si no es el miércoles, será la clase siguiente, sí. Pero no hay manera de que o sea, cuando escuchen los números de oxidación, y si pueden buscarlo en el libro ya mismo,
tienen que saber cómo se asignan los números de oxidación, y son unas reglas, porque los números de oxidación son arbitrarios, y vienen de una regla, y la regla empieza diciendo que el flúor siempre tiene estado, el número de oxidación es -1, porque arbitrariamente decimos que es una forma de decir todos los electrones que están unidos al flúor se quedan con el flúor, y el flúor tiene... Bueno, perdón, pero en INO 1 sí, o sea, en Inorgánica 1, que es uno de los últimos temas que se ve redox, está, digamos, pueden ir a la guía de Inorgánica 1, a la introducción teórica que es cortita, o sea, no vayan al libro en inglés primero, pueden ir a la introducción teórica de Inorgánica 1, que está muy bien, de la unidad de redox, y leer que ahí están las reglitas de asignación de estados de oxidación. O sea, sería un buen ejercicio leerse esto, que les va a tomar un par de minutos, y sepan que ahora vamos a entrar con todo, con ese tema en INO 2. Y sobre todo practicarlas, ¿no? Porque las reglas, como dice Flor, se leen en 2 minutos, pero después ustedes tienen que tener el ejercicio de poder identificar, mirar una molécula y decir el número de oxidación del oxígeno en esta molécula es tanto. Bueno, les estaba diciendo que vamos a ver estos diagramas que usan los números de oxidación, y lo que hacen es, me ordenan las moléculas de acuerdo al número de oxidación, y están pensados para trabajar están escritos para trabajar en solución acuosa, y en solución acuosa fijándoles el medio, porque como ya vimos para el caso del agua, pero no es un caso único el del agua, las reacciones frecuentemente involucran, en solución acuosa frecuentemente involucran protones. Cuando involucran protones, eso significa que el potencial redox de la cúpula va a cambiar. De hecho, estas cosas están escritas en medio básico o en medio ácido, y cambia, y me doy cuenta de en qué medio está escrito, porque cambia, o pueden cambiar las especies que me escriben. Por ejemplo, acá tenemos el agua oxigenada, pero aquí me aparece el agua oxigenada desprotonada, lo que indica que estamos en medio ácido. La agua oxigenada tiene su reacción de autoprotólisis, ¿sí? Y como ven es un poquito más ácida que el agua. Entonces, en medio básico, y por medio básico estoy hablando de pH 14, estoy hablando oxidrilos 1 molar. Y este otro está escrito en medio ácido, y eso significa concentración de hidronio 1 molar, pH 0. Entonces, en estos diagramas me aparecen las especies de acuerdo a su comportamiento ácido-base. Y me van a aparecer desprotonadas, si a ese pH están desprotonadas, o protonadas, si por ejemplo en este caso están protonadas en medio ácido. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entendió eso? Y las especies que en medio básico no están protonadas es porque también están protonadas en medio básico. Aparece la especie que predomina a ese pH. Y entonces, eso es cierto también en general para todas estas ecuaciones. Cuando escribo las ecuaciones redox, uno se puede dar cuenta en qué medio está escrita mirando cuáles son las especies que se escriben. Uno tiene que ser consistente con eso. Y entonces se escriben, en estos diagramas, se escriben los números de oxidación, se ordenan las especies según el número de oxidación, y se las vinculan con flechas indicando los potenciales redox que asocian a cada par. ¿Sí? Porque como estoy escribiendo las especies que tienen distintos estados redox, están vinculadas entre sí a través de reacciones redox con sus correspondientes potenciales redox. ¿Estamos de acuerdo? Entonces aquí tenemos, este es un caso rarísimo, pero bueno, acá hay una reacción que es redox, pero donde no cambia el número de oxidación, sencillamente porque la regla del número de oxidación dice que cuando un átomo está unido a sí mismo, el número de oxidación es 0 para ambos átomos, y bueno, como acá tengo 2 alótropos, corresponde estado de oxidación 0 para los dos. Pero eso en general no pasa. Es como la super excepción. Entonces tenemos los potenciales redox en cada caso, y son diagramas que son compactos, que tienen mucha información, y que en particular me dicen, siempre fíjense que están escritos los potenciales de reducción. Y me dicen, rápidamente me permiten indicar situaciones de especies que van a desproporcionar. Porque cuando el potencial de reducción es más grande que el potencial de reducción, digamos, cuando el potencial de reducción que está a la derecha de la molécula, que corresponde a cuando esta molécula se reduce,
es mayor que el potencial de reducción que está a la izquierda, que corresponde al proceso cuando esta molécula se oxida, el delta E de esa reacción de desproporción va a ser este número de aquí, 1,763, menos este otro número de aquí, y si este es más grande que este, el delta E me va a dar positivo, y si el delta E es positivo, entonces, ¿qué puedo decir termodinámicamente? Es termodinámicamente favorable. Es decir, la termodinámica me dice que el proceso es posible. No me dice si va a ocurrir rápidamente, pero me dice que es una reacción que puede suceder. Y eso me dice, en ese caso podemos decir que el agua oxigenada es inestable frente a la descomposición en agua y oxígeno. ¿De acuerdo? Porque lo que estamos diciendo es que la reacción de descomposición es espontánea desde el punto de vista. Es espontánea. Hay un solo. Espontánea siempre quiere decir termodinámico. ¿Me acuerdo? La palabra espontáneo está asociado a delta G negativo o delta E positivo, si es una reacción. ¿De acuerdo? Entonces, esta forma de ordenar los potenciales redox me permite identificar rápidamente cuando estoy en presencia de sustancias que van a desproporcionar como la oxigenada. No es un comportamiento único. El oxígeno, en cambio, no se porta así. Como la reacción de reducción del oxígeno, comparado con el ozono, no me da que la reacción de desproporción del oxígeno para dar agua oxigenada y ozono sea espontánea. Entonces, no, esa reacción no es espontánea. Esta especie, que es el radical de oxidrilo, sí es inestable. Este es el superóxido. Este sí es inestable, etc. ¿De acuerdo? Estos diagramas se llaman diagramas de Latimer. Y nos vamos a cansar de verlos. ¿Sí? Vamos en cada, no digo para todos los elementos del segundo periodo y del tercer periodo seguro que sí, algunos otros también. Vamos a usar estos diagramas y ustedes tienen que saber usarlos y tienen que saber leerlos. Seguramente en una evaluación se los vamos a dar. Les vamos a presentar la información de las propiedades redox de las sustancias en forma de un diagrama de Latimer. Les vamos a pedir que los usen y que saquen conclusiones y que expliquen cosas, etc. De acuerdo. ¿Alguna cosa en el chat que no haya prestado atención? Ahí preguntaban el nombre, que no sé si lo había dicho o no, pero sí se llaman diagramas. No, dijiste que estos diagramas los vamos a hacer un montón, y entonces por eso preguntaron, y ahí yo aclaré que era de Latimer. Nunca decía el nombre, era el diagrama. Como es el misterio, era para que se queden hasta el final. Así que bueno. Así que de nuevo, es una forma muy compacta de presentar toda la información. Peroxos son, hay muchos compuestos que tienen, el peroxo puede funcionar como un ligante, aparecen en muchas estructuras, no es una, a ver, siempre son compuestos que son potencialmente reactivos, digamos, son inestables, pero a su vez hay muchas estructuras, muchos sólidos que se pueden aislar de peroxos en dos modalidades. Acá ven, hay un enlace peroxo, tengo el peroxo unido a un átomo de metal, y acá lo que tengo es un puente, porque el ion peroxo está funcionando como uniendo a dos átomos de metal. Eso también aparece muy frecuentemente. Superóxidos. No mencioné, está preguntado en la guía de problemas, ustedes lo van a ver. La reacción de oxígeno con los alcalinos y con los alcalinos térreos da como producto, los alcalinos térreos producen peróxidos y los alcalinos producen superóxidos. El superóxido es el anión donde es el producto de reducción del oxígeno, ¿sí? Uno puede pensar al peróxido como el producto de reducción del oxígeno por 2 electrones. El superóxido es la reducción por 1 electrón. Y una forma de tener acceso a estos iones relativamente fácil es a partir de, en el caso de los peroxos, la reacción con los alcalinos térreos, una reacción con bario del peróxido de bario, que es bastante estable. Y todos estos son sales iónicas, donde el peróxido o el superóxido aparece como un anión en la estructura cristalina.
Y la estabilidad de estas sales está asociada a la energía reticular, que a su vez tiene que ver con el radio del ion, ¿sí? Y se observa que en general cuanto más grande es el radio en este caso del alcalino, el superóxido es más estable. Más estable significa que tiene menos tendencia a descomponerse térmicamente, ¿sí? O sea, son estables hasta una cierta temperatura. Todas estas especies son estables, inestables, y por ejemplo, por calentamiento tienden a dar el óxido, y en este caso a producir agua oxigenada, pero también pueden dar directamente el óxido y oxígeno. Como son el primer producto de reducción del oxígeno, pueden aparecer en reacciones en medios biológicos, porque los medios biológicos se están utilizando como reactivo el oxígeno, y el camino de reacción en el que uno quiere usar el oxígeno no pasa por el superóxido, pero bueno, no siempre las reacciones van 100% en la dirección deseada, bueno, en una dirección, ¿sí? Y entonces los sistemas biológicos han evolucionado para tratar de disminuir el impacto de los superóxidos, que el superóxido es una molécula que es muy reactiva y consecuentemente muy reactivo significa que no es selectivo, y selectivo significa que va a reaccionar con un montón de moléculas que están formando parte de la estructura de la célula, y eso en general es un problema. Entonces, en muchos organismos hay presentes enzimas que son, se llama superóxido dismutasa, pero el nombre no importa, son enzimas que en su reactividad tienen la propiedad de que se unen y descomponen rápidamente a los superóxidos y evitan que que exista una concentración alta de superóxido en el medio biológico. Profe, ¿al tóxico lo definimos como que es muy oxidante? No. ¿Por qué decimos que es tóxico en este caso, por ejemplo? Más bien al revés, una especie que es muy... A ver, tóxico significa que genera alguna clase de reacción que interfiere con el metabolismo. No necesariamente tiene que ser una oxidación, pero definitivamente las oxidaciones, sobre todo cuando son indiscriminadas, es decir, cuando reacciona con cualquier cosa, con todas las moléculas o con la molécula que... O sea, son moléculas, cuando digo que no discriminan, significa que van a reaccionar, digamos, no son específicas, no son oxidaciones que tienden, en química biológica muchas veces dice, bueno, oxida la cadena lateral del azúcar, qué sé yo, bueno, no tienen selectividad, reaccionan con cualquier cosa que se le ponga por el camino. En el chat preguntan cuál es el número de oxidación del oxígeno, del superóxido, y bueno, la carga total es 1/2, tengo que repartir igual entre la carga total es -1, tengo que repartirla entre las dos, así que el número de oxidación es -1/2, ¿sí? Recuerden que los números de oxidación son números, así que es -1. Cuando estamos hablando de la carga de una especie, estamos contando la cantidad de cargas negativas. Entonces, un catión es 2 más, lo que significa que tiene 2 cargas positivas. Si estoy hablando del número de oxidación, estoy hablando del número, así que es más 2, o 2 secas. ¿De acuerdo? Entonces eso, volviendo a la idea de que es tóxico, bueno, las moléculas muy reactivas que no discriminan, en general las moléculas que no discriminan son tóxicas porque hacen reacciones que, digamos, no están en el libreto de las células, ¿sí me entienden? O sea, van a pasar cosas para las cuales la célula no tiene respuesta, y eso significa que alteran el metabolismo. Vamos a ver un panorama muy general, un poquito acerca de todos los óxidos. Ya estamos llegando al final de la clase. Si están cansados, aguanten, que ya estamos cerca del final. Esta tabla es parecida a la que vimos para los hidruros. ¿Qué clase de enlace esperamos que predomine de este lado? ¿Será covalente o voy a tener sales iónicas? ¿Iónico? Esta región de acá, efectivamente, no esperamos que predomine lo covalente, porque los átomos son más grandes, el solapamiento es peor. Esta es la región donde el enlace covalente es una excepción, ¿sí? Litio y berilio tienen más tendencia del enlace covalente. Hacia abajo, definitivamente, son muy poco... El enlace covalente no es bueno.
o se pueden, si hay solamente 2 átomos en el vacío, la única cosa que van a poder hacer es hacer enlace covalente y es lo que van a hacer, no se van a formar los iones, pero en general el enlace covalente aquí no va a competir contra la formación de una red iónica. ¿Sí? Entonces, en estos enlaces, en estas sustancias, perdón, lo que voy a tener son redes iónicas de cationes y el anión óxido. En esta otra punta de la tabla periódica es la región donde domina el enlace covalente. Entonces tengo todas estas especies que son todas especies covalentes. Y en esta región del medio tengo también predominio de enlaces covalentes. La diferencia es que en general tienden a ser poliméricos o moléculas grandes al menos. El ejemplo, los ejemplos más importantes que tienen mucho enlace covalente son el óxido de silicio, el óxido de aluminio, el boro también, tienden a dar estructuras poliméricas con enlaces covalentes. Algunos de estos de por aquí abajo son, en algún lugar entre iónico y covalente, son estructuras, las podemos escribir con iónicas con bastante carácter covalente. En esta clasificación de aquí, cuando dicen molecular, lo que están hablando es que, o sea, la clasificación aquí tiene que ver con el tamaño. ¿Sí? Estas son moléculas de pocos átomos, estas son polímeros que no se describen bien como redes iónicas, y estas de aquí son redes iónicas. ¿Sí? Otra forma de analizar las propiedades de estos óxidos es, bueno, acá algunas estructuras iónicas, moléculas discretas, polímeros tridimensionales, y algunas moléculas ya más complicadas. Aquí vamos a ver, cuando vayamos al grupo del fósforo, vamos a ver bien cuál es el origen de esta estructura. ¿Sí? Pero lo único que voy a decir es que fíjense en que absolutamente todos los átomos acá, que están unidos a más de otro átomo, están todos en una configuración sp3. Son todos, se comportan como tetraedros en todos los casos. Les decía, en cuanto a la reactividad, distinguimos 2 casos. Hay moléculas donde el enlace covalente con el oxígeno es muy fuerte y cuando reaccionan con agua, el enlace covalente se conserva, ¿sí? Y lo que tengo es la formación de aniones. Y al reaccionar con agua, lo que me van a dar es una especie que libera protones. Entonces tengo una reacción. Cuando el enlace del elemento con oxígeno es fuerte, lo que tengo es aniones y tengo reacción ácida. A su vez, si el elemento es muy electronegativo, eso también tiene forma a estabilizar el anión. Por otro lado, cuando estoy en una situación inversa, cuando este enlace no es fuerte, lo que tengo es un óxido que en agua se va a disociar y me va a producir oxidrilos. Es decir, el oxígeno del óxido, para reaccionar con el agua, se va a unir al hidrógeno. La fuerza impulsora acá es que el oxígeno busca unirse con el hidrógeno, y eso me va a dar oxidrilos. ¿Sí? Aquí conservo el enlace original. Aquí el oxígeno busca unirse con el hidrógeno. Entonces tengo óxidos que en solución dan reacción básica y óxidos que dan solución ácida, óxidos básicos, óxidos ácidos. En otros casos, no es que tengo reacción. En muchos casos los óxidos no se disuelven, no reaccionan con el agua, o por lo menos no con el agua neutra, pero sí reaccionan con una solución ácida o con una solución básica. Entonces, si resolucionan con una solución ácida, todavía les digo que es un óxido básico, y si resolucionan con una reacción básica, como es el par ácido-base, estoy diciendo si reaccionan con una solución básica, digo que es un óxido ácido. Y hay óxidos que tienen la capacidad de reaccionar tanto con soluciones ácidas como con soluciones básicas. Y esa situación la llamo anfoterismo. Y un ejemplo importante de eso, muy importante de eso, es el óxido de aluminio. El óxido de aluminio en solución ácida va a reaccionar para darme el catión aluminio más 3 en solución, que es una especie soluble, y en solución muy básica me va a dar el aluminato, que también es una especie soluble. Y acá lo que tienen es el diagrama de distribución de las especies. Un segundito. De acuerdo al pH, ven que en solución ácida, la especie que predomina es una especie soluble, es el aluminio 3+, y de este caso,
En solución muy básica, lo que tengo es el aluminato, que también es soluble. Y en el medio tengo el hidróxido de aluminio, que es una especie insoluble. ¿De acuerdo? Entonces, si estoy tratando de hacer la disolución a pH 6, el hidróxido de aluminio no se va a disolver, pero en cambio sí se va a disolver en medio muy ácido o en medio muy básico. ¿De acuerdo? ¿Alguna preguntita? ¿Comentarios? ¿Dudas? ¿Algo para agregar, Flor? No. Que esto después se va a ver de nuevo cuando veamos hidrólisis, que en el esquema de este cuatrimestre probablemente vaya en la unidad de alcalinos y alcalinotermios. Pero todavía no lo sabemos. Tengo una duda de la carga. O sea, cómo distribuye el anión, no sé, los superóxidos o el ozono con una carga negativa, que lo vimos hace un rato. Si no tienen cómo expandir el octeto, ¿cómo distribuyen ese electrón? Tenía que pensarlo con orbitales moleculares para que calce, ¿no? Sí, no, la estructura de Lewis no es un problema tampoco, porque, o sea, no tengo presente que necesites expandir el octeto. ¿O sí? No. ¿Con ninguno, ni con los superóxidos, ni con el ozono 3, con una carga negativa? A ver, déjame pensar. Está buena la pregunta. No, lo que tenés que hacer es tenés que sacar la forma de solucionar el problema es, si efectivamente el oxígeno, los dos átomos de oxígeno están cumpliendo con el octeto. Entonces vos podrías decir, bueno, pero si cumplen con el octeto y me pongo un electrón más, me tengo que pasar. Pero el truco para no pasarse es que un par de electrones que está compartido lo dejas de hacer que esté compartido. Entonces, los dos electrones se los pasás a uno de los átomos. Y ahí sí, no hay problema. Está bien, te queda un oxígeno con 7 electrones y un par compartido, así que está bien. Y el otro oxígeno te va a quedar con 7 electrones. Así que no hay problema. ¿Se ve lo que acabo de decir? Bueno. Sí, más o menos. No, digamos, no expandís octeto, lo que vas a tener es después estructuras de resonancia, digamos, dos estructuras posibles, o sea, donde tenés el doble enlace y también las cargas formales van a ser diferentes en cada oxígeno, pero de manera global uno tiene la carga y después le asignas el estado de oxidación a cada uno. Como decía Luis, es algo relativo, es